¿Qué pasa, gente? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a meternos en algo que es partes iguales, leyenda y controversia. Vamos a hablar de 5 coches del Japanese Domestic Market, coches JDM, que literalmente aterrorizaron las regulaciones alrededor del mundo. No solo en Estados Unidos, sino también en Europa, Australia y básicamente en cualquier lugar donde los gobiernos intentaron controlar lo que la gente podía conducir. Y aquí está el punto. No son cualquier coche. Son iconos. Coches que dominaron campeonatos alrededor del mundo, protagonizaron videojuegos y películas, y construyeron fandoms de culto que siguen vivos hasta hoy. Así que, tanto si eres fan hardcore del JDM, como si solo tienes curiosidad por saber por qué algunos coches son prohibidos a nivel global, lo que viene ahora te va a encantar. Vamos allá. Vamos a empezar con algo especial, mi coche favorito de la vida, el Honda NSX Type R, específicamente la generación NA2, producida entre 2002 y 2005. Sé lo que estás pensando, pero el NSX sí se vendió en Estados Unidos como Acura NSX. Y tienes toda la razón, pero aquí está el problema. La versión Type R nunca llegó a los Estados Unidos. Y eso es una verdadera tragedia, porque el NSX Type R es uno de los mejores coches para conductores que se han construido jamás. Primero, hablemos del NSX normal. Este fue el superdeportivo de Honda, lanzado en 1990 para enfrentarse a Ferrari. Y ¿sabes qué? En muchos sentidos lo logró. Tenía un V6 central, un chasis de aluminio, un comportamiento dinámico increíble y la legendaria fiabilidad de Honda. Fue diseñado con la ayuda de Ayrton Senna, uno de los mejores pilotos de F1 de todos los tiempos, mi ídolo y la razón de mi pasión por los coches. Pero el Type R, ese era el NSX llevado al extremo. Honda eliminó todo lo que no fuera esencial: insonorización, aire acondicionado, equipo de sonido, todo. Añadió una suspensión más rígida, una caja de cambios de relaciones cerradas y ajustó cada componente para obtener el máximo rendimiento. El Type R NA2, fabricado entre 2002 y 2005, llevaba un boom V6 de 3.2 litros con unos 290 caballos. No son cifras enormes para los estándares actuales, pero el NSX nunca se trató de potencia bruta. Se trataba de equilibrio, precisión y ese carácter atmosférico de alto régimen tan típico de Honda. El Type R pesaba unos 100 kilos menos que el NSX estándar y se notaba cada gramo. La dirección tenía el peso perfecto, el chasis te transmitía exactamente lo que pasaba en los neumáticos y toda la experiencia era una especie de éxtasis de conducción puro y sin filtros. Solo se produjeron unos 483 Type R NA2 en total, en todo el mundo, y ninguno llegó oficialmente a Estados Unidos, exclusivos de Japón. Para los entusiastas americanos era la fruta prohibida definitiva, una versión ligera y enfocada al circuito de un superdeportivo ya de por sí increíble, que simplemente no podían tener. El NSX Type R se convirtió en una leyenda entre leyendas. Se hablaba de él casi en susurros. Representaba lo mejor de la ingeniería de Honda de finales de los 90 y comienzos de los 2000. Motores atmosféricos de alto régimen, cajas manuales perfectas y una obsesión por las sensaciones al volante. Ahora que el NA2 Type R por fin es legal de importar a Estados Unidos, ¿qué crees que ha pasado con los precios? Exacto, se han disparado. Estamos hablando de más de $200.000 por un ejemplar en buen estado. Algunos se han vendido por $300.000 o más. ¿Vale la pena? Si eres un entusiasta que valora la pureza de conducción por encima de todo, quizás sí. El NSX Type R es uno de esos coches que son más que la suma de sus especificaciones. Es experiencia, artesanía, filosofía. Honda y Acura han traído de vuelta el nombre NSX con un superdeportivo híbrido moderno, pero es otra criatura completamente distinta. Turbo, híbrido, tracción total, ordenadores por todas partes. El NSX original, especialmente el Type R, era puro y analógico de una manera que los coches modernos ya no son. Si el dinero no fuera un problema, y me refiero a que realmente no lo fuera, ¿te irías por el NSX Type R por su pureza y rareza? Yo sin duda lo compraría. Nissan Skyline GT R R34. Ahora hablemos del rey absoluto, el peso pesado de los JDM prohibidos en todo el mundo, el Nissan Skyline GT R R34.
Si has jugado Gran Turismo, has visto Fast and Furious o has pasado más de 5 minutos en cualquier comunidad de amantes de los coches, conoces este modelo. El R34 es prácticamente el santo grial de la cultura JDM. Es el coche que hizo que toda una generación se enamorara de la ingeniería japonesa de altas prestaciones. Bajo el capó lleva un 6 cilindros en línea de 2,6 litros biturbo, el mítico RB26D ETT. Oficialmente, Nissan lo declaraba con 280 caballos por el famoso acuerdo de caballeros entre fabricantes japoneses. Pero aquí va el secreto. Eso era humo. En realidad, la mayoría de los R34 GTR ya salían de fábrica con unos 300-330 caballos. El comportamiento era afiladísimo. Ganó 50 carreras en el campeonato japonés GT500. Se ganó el apodo de Godzilla porque era una fuerza imparable que se comía todo lo que encontraba en pista. Entonces, ¿por qué demonios era ilegal en casi todas partes? En Estados Unidos, el R34 nunca cumplió las normas federales de seguridad. Se fabricó para Japón con volante a la derecha sin pasar pruebas de choque ni de emisiones americanas. Nissan estaba en serios problemas financieros a finales de los 90, con pérdidas de miles de millones. Gastar una fortuna para federalizar un solo modelo no tenía sentido. Pero a los entusiastas estadounidenses les daba igual. Querían el coche. Y ahí es cuando la cosa se puso muy oscura con una empresa llamada Motorex. Motorex se suponía que iba a ser el héroe. Lograron federalizar el R33 Skyline GTR de forma legal. Crash tests, modificaciones de seguridad, todo. El gobierno lo aprobó. Por fin, Skylines legales en América. Pero Motorex se volvió codiciosa. Empezaron a importar R32 y R34, modelos completamente diferentes, y a decirle al gobierno que eran R33. Usaban los datos de las pruebas de choque del R33 y afirmaban que servían para todos los Skylines. Fraude total. El dueño, Hiro Nanahoshi, supuestamente estuvo metido en temas muy turbios: esquemas Ponzi, cargos por fraude, coches robados, rumores de conexiones con el crimen organizado. Un desastre absoluto. En 2005, agentes federales allanaron Motorex. La empresa fue cerrada. Se confiscaron coches. Mucha gente perdió cientos de miles de dólares. El gobierno bloqueó cualquier intento futuro de federalizar Skylines por esa vía. Pero hubo un lado bueno. Los R34 que Motorex ya había importado y vendido se quedaron legales. Esos R34 de Motorex, solo 14, se convirtieron en los Skylines más raros y valiosos de Estados Unidos. Precios de 6 cifras altas. Uno que fue de Paul Walker se vendió por más de $500,000. Hoy, gracias a la regla de los 25 años, los R34 GTR de 1999 por fin se volvieron legales en Estados Unidos en 2024. En Europa y el Reino Unido la historia se vuelve todavía más curiosa. El Reino Unido tuvo Skyline GTR oficiales vendidos por concesionarios Nissan, uno de los pocos lugares fuera de Japón donde podías entrar a un showroom y comprar uno legalmente. El Reino Unido se convirtió en un paraíso para el Skyline, pero en la Europa continental, pesadilla. Países como Francia, España, Italia o los Países Bajos hicieron casi imposible matricular un Skyline. Regulaciones de emisiones, documentación, pruebas. Hay gente que compara conseguir matricular un Skyline en Francia con encontrar el santo grial. Y luego llegó el plot twist. En 2022, el GTR R35, el sucesor moderno, fue prohibido en Europa y el Reino Unido por las nuevas normas de ruido en marcha. Después de 13 años a la venta, el GTR fue considerado demasiado ruidoso. Las regulaciones de ruido de la UE y del Reino Unido, que entraron en vigor en julio de 2021, básicamente lo mataron. Así que incluso el GTR moderno y legal terminó expulsado. Toyota Supra RZ. Estados Unidos sí tuvo el Supra Twin Turbo y era espectacular. Pero el Supra RZ del mercado japonés era la versión con la que soñaban los preparadores, misma base, pero con detalles que lo convertían en el lienzo definitivo para la modificación. El Supra RZ llevaba el legendario 2JZ GTE, un 6 en línea de 3.0 litros biturbo que se ha convertido en uno de los motores más famosos de la historia. Oficialmente declarado con 280 caballos en Japón,
El 240Z GTE estaba sobredimensionado de fábrica. ¿Quieres 500 caballos? Turbo más grande. ¿700? Mejora el sistema de combustible. ¿1000? También se puede. El 2JZ lo aguanta. Hay Supras por ahí con más de 1500 caballos sobre el bloque de serie. Una locura absoluta. El Supra RZ tenía ventajas frente a la versión americana. Era un poco más ligero, llevaba otra electrónica, pequeñas diferencias en la suspensión y sobre todo ese aura de JDM puro. El Supra se convirtió en un icono cultural gracias a Fast and Furious, Gran Turismo y décadas siendo rey en la escena del tuning. Todo el mundo conoce el Supra. En Estados Unidos, el problema regulatorio no era que el Supra fuera ilegal. El Supra Twin Turbo ya estaba federalizado, pero los entusiastas querían precisamente la versión JDM RZ por el prestigio, las pequeñas diferencias de especificación y el factor yo tengo el JDM. La escena de importación ilegal de Supras fue enorme. La gente estaba tan desesperada que se arriesgaba a cargos federales, confiscaciones y coches aplastados. Algunos cambiaban placas VIN, otros los registraban como vehículos solo para uso off-road y luego los usaban en calle. Las autoridades federales terminaron destruyendo cientos de coches JDM importados ilegalmente, y los Supras estaban bien representados en esa lista. La regla de los 25 años también se aplica aquí. Los Supra de 1993 se volvieron legales en 2018 y así sucesivamente. Y ahí empezó la locura. Como el Supra se convirtió en icono, sus precios se dispararon. Lo que antes era un usado de $30.000 pasó a ser un coleccionable de más de 100.000 casi de la noche a la mañana. Los Supra JDM se pagan aún más caros. En Australia, los Supra podían importarse bajo SEPS, pero homologarlos no era barato. Encontrar un ejemplar limpio y sin toquetear era casi como buscar un unicornio. La mayoría han sido modificados, corridos o chocados. Las leyes de modificación australianas significan que, si quieres construir un Supra de 1000 caballos, más te vale tener mucho dinero para certificados de ingeniero y pruebas de conformidad. Pero la gente lo hace igual, porque es un Supra. En Europa, el Supra vivió lo mismo que otros JDM. El Reino Unido tuvo algunas unidades oficiales, pero en la Europa continental importarlo fue complicado. Con las normas modernas de ruido, un Supra modificado con turbo gigante y escape directo es ilegal como coche de calle en la mayoría de los países. La ironía es que el Supra es famoso precisamente por modificarse, pero en muchos sitios las regulaciones castigan justo eso que define al modelo. Nissan Silvia S15. Seguimos con el Nissan Silvia S15. Si el R34 es el rey del JDM, el S15 es el príncipe heredero de la cultura drift, y fue ilegal en casi cualquier sitio fuera de Japón. El S15 se produjo de 1999 a 2002 y fue la evolución final de la legendaria plataforma S-Chassis de Nissan. Es pura diversión al volante en un paquete ligero con tracción trasera. Bajo el capó, el SR20 DT. Un 4 cilindros turbo de 2.0 litros con unos 250 caballos en la versión Spec R. El S15 pesa alrededor de 1.270 kilos. Esa relación peso-potencia lo hacía una auténtica máquina de diversión. En Estados Unidos, misma historia que con el R34. La Imported Vehicle Safety Compliance Act de 1988 atacando otra vez. El S15 no cumplía las normas federales de seguridad y emisiones. Era de volante a la derecha. Nissan nunca se molestó en certificarlo porque ya tenía el 240SX a la venta en América. Básicamente una versión domesticada. La gente empezó a buscar formas creativas y muy ilegales de llevar S15 al país. Algunos los mandaban como piezas y luego los volvían a ensamblar. Otros directamente cambiaban placas VIN de 240SX siniestrados a S15 importados. Se cree que hay cientos, quizá miles, de S15 ilegales circulando por Estados Unidos con papeles falsos. El problema, si te pillan, estás acabado. El coche se confisca y se destruye. Pierdes todo tu dinero y podrías enfrentarte a cargos penales. Las autoridades federales llevan años persiguiendo las importaciones ilegales de JDM. La buena noticia, la regla de los 25 años también aplica aquí. Los primeros S15 de 1999 se volvieron legales de importar en 2024. En Australia, el S15 se topó con batallas similares. Bajo SEPS se podía importar, pero la homologación era una pesadilla. Había que adaptarlo a las Australian Design Rules, conversión de velocímetro, pruebas de emisiones, inspecciones de seguridad.
Algunos importadores se especializaron en ello, pero era caro y lento. En 2025, con estándares de emisiones tipo Euro 5, homologar un S15 se puso aún más difícil. Además, los controles de cuarentena se endurecieron. El coche tiene que llegar prácticamente impoluto o se queda retenido en aduanas. En Europa, el S15 era casi un unicornio. Casi ningún país lo vendió oficialmente, y traer uno significaba entrar en un laberinto de normas que cambiaban según el país. El Reino Unido, otra vez, lo tenía algo más fácil por el volante a la derecha, pero Alemania, Francia, Italia, otra vez, casi misión imposible. Solo el papeleo ya te hacía pensar en rendirte, y como con el GTR, las normas de ruido lo complican todo aún más. Aunque logres importar un S15 legalmente, las modificaciones que lo convierten en un coche de drift de verdad, escapes ruidosos, configuraciones agresivas, pueden hacer que te multen o te quiten la matrícula en muchos países europeos. Mitsubishi Lancer Evolution 6. Vamos con Mitsubishi, en concreto con el Lancer Evolution 6. Toda la saga Evo es legendaria, pero el Evo 6, producido de 1999 a 2001, tiene un lugar especial. Era la cumbre de la tecnología de rally de los 90, metida en una berlina matriculable que podía humillar casi cualquier cosa en una carretera de curvas. El Evo 6 montaba un 4 cilindros turbo de 2.0 litros con unos 280 caballos, otra vez limitado en papel por el acuerdo japonés. Pero en la realidad las cifras eran mayores. Súmale el sistema de tracción integral de Mitsubishi, diferenciales activos y suspensión heredada del rally, y tenías un coche que salía disparado y giraba como si fuera sobre raíles. Mitsubishi creó el Evo para dominar el World Rally Championship, y lo consiguió. El Evo se enfrentó al Subaru Impreza WRX durante años, en una de las mejores rivalidades de la historia del motorsport. En Estados Unidos, Mitsubishi no llevó el Evo hasta 2003 con el Evo Otto. Las generaciones anteriores, incluido el Evo 6, nunca fueron federalizadas. Mitsubishi tomó una decisión de negocio: priorizar otros mercados primero. Estados Unidos tuvo que esperar y mirar desde la grada mientras estos coches se convertían en leyendas. El Evo 6 se volvió elegible para importarse a Estados Unidos en 2024 con la regla de los 25 años. Los entusiastas se volvieron locos, pero encontrar un ejemplar limpio es muy difícil. La mayoría han sido modificados, metidos en tandas o directamente siniestrados. En Australia, el Evo 6 se enfrentó al sistema SEPS. A diferencia de Estados Unidos, Australia sí tenía camino para importarlos cuando eran relativamente nuevos, pero los costes de compliance eran brutales. Necesitabas certificados de ingeniería, pruebas de emisiones y toneladas de documentación. En Europa, el Evo 6 se vendió oficialmente en algunos mercados como el Reino Unido, pero en números limitados y a precios altos. Y aquí viene el punto clave. Muchas de las mods que hacen especial a un Evo, escapes ruidosos, suspensiones agresivas, interiores aligerados, son ilegales para uso de calle en muchos países europeos. Puedes tener el coche, pero no puedes desatarlo del todo sin saltarte la ley. El Evo representa un problema regulatorio muy concreto. Es un coche nacido para el rally, que en teoría es de calle, pero las regulaciones de medio mundo intentan castrar justo lo que lo hace especial. Acabamos de repasar 5 de los coches JDM más legendarios, más polémicos y más romperreglas jamás construidos, vistos desde una perspectiva global. Estos coches aterrorizaron a las regulaciones porque los reguladores en cualquier país simplemente no estaban preparados para algo tan bueno. Eran demasiado rápidos, demasiado avanzados, demasiado diferentes. En vez de adaptarse, muchos gobiernos simplemente dijeron no. Ahora quiero escucharos a vosotros. ¿Cuál de estos 5 coches importarías si pudieras, sin importar en qué país vivas? ¿Y qué coche JDM crees que debería haber estado en esta lista? Déjalo en los comentarios. Si te gustó este repaso global por la historia y la controversia del JDM, revienta ese botón de me gusta. Y si todavía no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por ver el vídeo y recuerda, sueña en grande, incluso si tu garaje es pequeño. Nos vemos en el próximo.